analizamos el primer elemento o la primera etapa del proceso administrativo. Sí, en este momento vamos a continuar con la segunda etapa, que es la organización. Para ello, pues vamos a conceptualizar a cada uno de ellos. Nos dice que la organización proviene del griego organón, que significa instrumento. Esto que nos da a entender que organización tendría que ser una parte de instrumentos o características de instrumentos que nosotros vamos a tener o que nosotros vamos a contener. La organización también es una entidad o un grupo social que va a depender siempre de dos o más personas, dos o más instituciones, dos o más elementos, cualquiera que pueda estarse manejando, y se maneja como un proceso. Recordemos que es la segunda etapa del proceso administrativo. Por tanto, ya de repente las organizaciones vamos a empezar a reconocer que, pues, bueno, son sistemas sociales que van a estar diseñados para que estos, en dado caso, puedan estar dentro de sus funciones, poder lograr las metas y los objetivos que se tenían previamente planeados o planificados. Sí, todo ello va a tener siempre sus recursos disponibles, ya sean los humanos, materiales y financieros. Recordemos de que para poder ejecutar o poder realizar cualquier actividad, cualquier acción, pues vamos a tener que siempre estar disponiendo de esos tres elementos esenciales y básicos. ¿Cuándo existe realmente la organización? Bueno, pues cuando hay personas capaces de comunicarse y que estén dispuestas a actuar en conjunto para obtener un objetivo. O sea, que quiere decirnos que van a estar un grupo de personas justamente para perseguir algo que se tenía ya planificado, algo que ya se tenía planeado anteriormente. Sí, recordemos nosotros que podemos empezar a pensar y a planificar sobre una empresa o sobre una acción, una actividad, un objetivo que nosotros tengamos, y de ahí vamos nosotros a empezar a determinar también con quién o con quiénes vamos a darle todo un seguimiento completo a ese objetivo ya planteado. Y entonces, partiendo de todo ello, podemos realmente ir determinando a la parte de la organización con la que nosotros vamos a estar desempeñándonos. Sí, ya sé, y volvemos a la esencia de ella, ¿no? Que ya puede determinarse de acuerdo con que si es una organización social o una organización donde nosotros empecemos a plantear o a ubicar o a buscar un grupo de personas. Ahora, Agustín Reyes Ponce, él argumentó, siendo también uno de los pioneros, de la administración, argumentó directamente que la organización es una estructuración de las relaciones existentes las entre las diferentes funciones, actividades y elementos, tanto materiales como humanos, con el fin de lograr con máxima eficiencia el objetivo señalado. O sea, lo que nosotros previamente teníamos planteado en la etapa inicial, en la etapa de la planificación. Entonces Reyes Ponce nos indica, es empezar a darle forma a todos esos elementos que ya los tenemos desarrollados o ya los tenemos colocados, empezar a darle un orden específico a cada uno de esos elementos que ya estábamos manejando nosotros dentro de la planificación. Eugenio Sista Velasco, perdón, él nos indicaba o nos indica directamente que la organización es ordenar y agrupar actividades para poder alcanzar, ¿sí?, los fines establecidos, ¿sí?, que nosotros ya teníamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos fines establecidos? Todo aquello
Recuerden que ya en la planificación nosotros tenemos, por los diferentes objetivos o metas a cumplir, de repente por ahí teníamos que estar, generando procedimientos, actividades, tareas, con el afán o con el fin de poder lograr lo que nosotros teníamos planteado, lo que nosotros teníamos planeado. Entonces, aquí en este caso, Eugenio Sisto nos indica que es necesario empezar justamente a agrupar todos esos elementos, todas esas acciones o actividades que nosotros, ya teníamos planteadas. Independientemente, también nos argumenta que pues hay que ya hacer mención referente a las autoridades, responsabilidades, jerarquías, y hay que establecer también cuáles son las unidades que van a existir. Cuando hablamos de unidades, ya empezamos a hablar de las agrupaciones o las departamentales, o sea, convertirlos en departamentos directamente a cada uno de ellos. O sea, cómo nosotros vamos a estar planteando, cómo nosotros vamos a estar planeando realmente a todos y cada uno de esos elementos con los que vamos directamente a empezar a constituir. Entonces ya de repente ya nos empiezan a decir, es necesario, aquí vamos a, que aquí en este nivel o en esta etapa, vamos a empezar a utilizar con todo aquello que ya empezamos plantearlo en la etapa anterior, en la etapa justamente de la planificación. O sea, es necesario lo que nosotros estuvimos haciendo. ¿Qué sucede si yo no lo hice por escrito, si yo no lo tengo planteado? Pues aquí es muy necesario, porque si no, pues conforme nosotros vamos abarcando diferentes factores o diferentes elementos, pues da la casualidad de que de repente pues se nos puede olvidar, se nos puede, podemos cambiar de visión, cambiar de estrategias hacia lo que teníamos establecido. Entonces, muy necesario que todo ello lo manejemos. Isaac Guzmán Valdivia, él los argumentó desde, como pionero también de la administración, que dice que es la coordinación de las actividades de todos los individuos de una empresa, ¿sí? Con el propósito de obtener el máximo del aprovechamiento posible. ¿Esto qué nos va a entender? ¿Qué nos dice Isaac directamente? Que todos aquellos que estemos interviniendo o laborando dentro de la misma, dentro de una misma empresa para poder lograr realizar o lograr conjuntar las diferentes actividades o acciones que nosotros tenemos planteadas en ella, pues ahí nos indica y nos especifica que es muy necesaria esa organización. ¿Por qué? Porque con esto nosotros vamos a estar garantizando justamente el, el propósito inicial, la propuesta que nos habíamos generado desde un inicio, que es el objetivo de la meta. Sí, ya aquí, ya nosotros también vamos a tener que aprovechar todas las estrategias y justamente así como lo planteábamos o lo especificábamos dentro de la planificación, hay que evitar duplicidad de actividades, de acciones, para así también empezar a evitar perder las pérdidas de tiempo, ¿sí? Porque en muchas ocasiones nosotros consideramos que es muy importante trabajarlo, es muy importante estar dentro del mismo, pero cuando estamos hablando de pérdida de tiempo, es realmente evitar que nos puedan también, aparte de que pues la pérdida de tiempo hace que se atrase un proyecto, una actividad o una meta, un objetivo a perseguir, pues también resulta que esa misma pérdida de tiempo nos causa mayores gastos, ¿sí? Y con esto, pues también nosotros cumpliendo la eficiencia y la eficacia dentro de la generación de algún producto o de algún servicio. Dentro de los elementos del concepto nos indica que, bueno, pues tenemos la parte de la estructura, que es un marco fundamental
en el que va a operar directamente el grupo social. Cuando hablamos del grupo social, es un conjunto de personas que van a estar justamente trabajando. Esto es la disposición y la correlación de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. ¿Qué quiere decirnos? Que la organización lo que nos va a hacer es realmente formarnos un conjunto, un grupo de acciones en la que nosotros vamos a poder, una estructura en la que nosotros vamos a poder accionar de una manera confiable las, todas las actividades que nosotros pudiésemos abarcar, todas las actividades o las acciones en las que nosotros nos pudiésemos realmente desarrollar. A eso se está llegando cuando ya empezamos a manejar lo que se conoce como una estructura. La sistematización de las actividades y los recursos se van a tener que coordinar. Esas coordinaciones o ese elemento es para poder ir manejando o ir reconociendo cuál es justamente el seguimiento que vamos a considerar o que vamos a tener en mente para poder hacer cualquier actividad o cualquier tarea que nosotros pudiésemos estar teniendo, ¿no? Entonces, cualquier actividad, pues ya existe una sistematización que va primero, que va después, y así darle un orden específico. La agrupación y asignación de actividades, esto va realmente a responder a que ya cada uno de nosotros va dentro del organigrama, dentro de la organización, va a tener una funcionabilidad o una función específica y también va a tener aparte una coordinación para poder ir determinando o ir manejando qué es lo que va a ir qué es lo que se va a ir realizando o qué es lo que se va a ir llevando uno después de otro. Entonces, aquí ya cuando nosotros empezamos justamente a ir desarrollando, ir manejando los elementos o dándole un seguimiento a los elementos, empezamos a evitar lo que nosotros le llamamos la duplicidad de información o la duplicidad en este caso, de las actividades, de las acciones, y estamos evitando también de que unos a otros, hablando de la función de trabajo, nos pudiésemos, en dado caso, empezar a atravesarnos y con ellos puede ser pérdidas de tiempos de desarrollo y evitar que podamos hacer cada uno nuestras funciones. La jerarquía, que también nos marca o que se maneja dentro de la organización, esto nos indica para poder reconocer los diferentes niveles de responsabilidad. ¿Esto qué quiere decirnos? Que también nosotros, dentro del mismo, nosotros tenemos que estar conscientes de que existe eh, personas responsables dentro de cada una de las áreas de trabajo, dentro de cada una de las actividades en las que ya nosotros vamos desempeñándonos. Y de esta forma nos va ayudando a cada vez saber reconsiderar quién o con quién vamos nosotros a este, tener que estar manejándonos en qué con el contacto o con contacto directo de qué persona, bajo qué, quiénes son los supervisores y quiénes serían los gerentes en este caso para poder sobrellevar cada una de las labores. Y la simplificación, este elemento de simplificación de funciones se establece justamente para evitar duplicidad de factores. Lo que nos va a evitar es que nosotros realicemos actividades y cuando hablamos de duplicidad no es que no quiere decir de que una misma persona realice dos veces la misma acción o la misma actividad, sino nos referimos a que pueda ser que en dos diferentes áreas, dos distintas personas estén generando una actividad y con ello pues se genera lo que nosotros le llamamos duplicidad de información, con ello genera pérdidas de tiempo, con ello genera este pues también uso excesivo de los materiales y por ende pues también se elevan los costos de actividades o acciones. La organización, recordemos,
con todo esto, ese es el establecimiento de una estructura, ¿sí? Donde se va a realizar o donde trabaja, donde actúa directamente un grupo social mediante la determinación de jerarquías, que son los que pueden indicarnos o pueden darnos un seguimiento hacia las actividades o acciones en las que nosotros estemos desarrollándonos para que con ello podamos justamente aprovechar tanto los recursos materiales como los recursos financieros y también los recursos humanos. Sí, entonces eso es lo que ya directamente nosotros a mejorar o a cambiar dentro del mismo. La importancia de la organización, porque es muy importante establecerlos como tal. Bueno, pues es que es de carácter continuo, que quiere decir que nos quiere decir directamente que podemos nosotros pues ampliarlo o disminuir a la misma organización, ampliarlo contratando a más personal, o aperturando nuevos productos, nuevos servicios, nuevas estrategias a perseguir dentro de su mismo desarrollo. Se establece una mejor manera de alcanzar los objetivos. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que con ello nosotros podemos ir subdividiendo o segmentando cada una de las actividades que se realizan para un mejor desarrollo y así en el conjunto de todas esas partes poder encontrar o poder hallar justamente los resultados. Suministra métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente, ya que cuando nosotros dentro de la planificación generamos procedimientos o procesos, sí, generamos por ahí planes de desarrollo, esto nos sirve justamente para que así nosotros podamos saber cómo se debe de hacer cada una de las actividades. Y si en dado caso, aquí ya empieza otros factores, otros elementos, no sabemos cómo se realiza, bueno, conseguir, con darle seguimiento directamente a los procedimientos, ya podemos ir aprendiendo al desarrollo de la actividad. Sí, ya de esa manera puede aprenderse. Evita la lentitud e ineficiencia, debido a que, pues ya, como dentro de la misma planificación ya se empezaron a medir o se empezó a reconocer cuáles pueden ser los tiempos de proceso para cada una de las actividades, entonces ya se tienen medidas las acciones o todo ese seguimiento que se puede tener. Y la ineficiencia, porque si ya se tiene cómo se va a lograr realizar cada una de las actividades o de las acciones, pues por tanto, pues ya vamos a evitar que puedan haber errores. Reduce o elimina la duplicidad de los esfuerzos. Esto porque pues ya teniéndolo de esta manera, divididas por áreas, divididas por elementos, entonces ya nosotros lo que vamos a hacer es únicamente las acciones o las actividades que a cada uno de nosotros nos compete para poder desarrollarlo. Otro de los principios es del objetivo. Bueno, las actividades están relacionadas, todas y cada una de ellas tienen un fin, que cada una de ellas también se necesitan o se requieren justamente para poder cumplir la meta o el objetivo que se tiene previsto desde el inicio. Entonces, aquí nosotros es muy importante que verifiquemos que, y también muy importante indicar que el error que se pueda ocasionar en cualquiera o en alguna de las áreas dentro de la división de la actividad o del trabajo va a repercutir también en los demás elementos o los demás factores. También tenemos la parte de o como principio directamente la especialización. ¿Por qué? Porque con ello, pues ya cada uno de los elementos que se mantienen en este proceso, pues resulta que pues ya las actividades o las acciones son más específicas. ¿Qué quiere decir? Que pues ya nada más se va a realizar esa acción
y ya no se necesitaría realizar toda la acción. Por ejemplo, si mi actividad me compete directamente es la de hacer la masa para pastel, entonces yo únicamente haría la masa para el pastel y ya lo dejaría. Otras personas ya se encargan, o para hacer panes, ¿no? Otras personas ya se encargarían de darle las formas y el acabado. En mi caso, yo estaría amasando y colocando cada una de la masa como me lo están solicitando para que puedan utilizarlo posteriormente otras personas. Entonces, y con ello es un seguimiento directamente y con ello nos va a evitar que ya tengamos que hacer todo o por ahí procesos que nosotros podamos tener. El principio de jerarquía, pues es establecer justamente los centros de autoridad. Esto, cuando hablamos de los centros de autoridad en la jerarquía, se va refiriendo directamente a que reconocer quién es o quiénes son las personas responsables las que, o sí, las responsables directamente, las que van a estar dentro de cada una de las áreas en las que nosotros estemos desempeñándonos. Esto con el afán de que así también poder mejorar el sistema de comunicación que se pudiese tener, ya que directamente toda la información fluiría a partir de los líderes o los gerentes de cada área. La paridad de la autoridad y la responsabilidad, bueno, pues esto que nos da a entender que pues la responsabilidad va a corresponder también de acuerdo a las responsabilidades que se tienen que estar cubriendo en ella. ¿Esto qué quiere decirnos? Las personas o cada uno de los miembros dentro de un área o un departamento tienen la responsabilidad de hacer sus acciones o sus actividades. El líder o el jefe, el gerente de área, es el responsable de que se cumplan todas esas actividades. Entonces, de repente, por ahí la responsabilidad también a mayor tenga una posición directamente a mayor o a más alto sea la posición que pudiese, en dado caso, tenerlo dentro de la organización, pues también es mayor el grado de responsabilidad que se puede tener. Unidad de mando. La unidad de mando, pues es la que se le designa directamente de un solo jefe y que va subdividiendo o va dividiendo cada uno de esos mandos o cada una de las acciones en las que se va a estar estableciendo, ¿no? La responsabilidad directa se va separando de una manera de que pueda hacerse cargo siempre de algunas situaciones o algunas cuestiones y no necesariamente de todo un proceso. Sí, recordando de que el líder o el director, el dueño, directo de todo el mando. La división de las obligaciones de cada uno de los puestos pues nos sirve directamente a cubrir la autoridad y responsabilidad que se va a estar manejando. La amplitud que se puede tener es saber reconocer hasta dónde o cuánto es lo que abarca dicha unidad de mando, dicha responsabilidad que se va a estar manejando y quiénes son los que o con quiénes son los que se comparte directamente esa responsabilidad que se maneja dentro de ello. Dentro de la coordinación, pues deberá de mantenerse un equilibrio entre las unidades. Cada una de las áreas o cada uno de los departamentos tener que manejarse un equilibrio directo dentro de la situación de las acciones o actividades a realizar. La, la continuidad de la empresa se va a mantener justamente para mejorarse y ajustándose constantemente. Esto quiere decir que también puede estar contemplado a cambios. Esto con el afán de que si existe posteriormente actualizaciones o mejoras, todos y cada uno pudiésemos nosotros verificar y revisar que sí se puede realizar cada una de las acciones. Las etapas de la organización. En las etapas de la organización, nosotros vamos a considerar que tenemos, bueno, por una parte la división del trabajo y por otra parte la coordinación.
y dentro de ella se va a dividir lo que conocemos como jerarquización, departamentalización y descripción de funciones. O sea, ya cada vez ya se empieza a subdividir directamente de qué cosa voy a hacer y cuáles son mis responsabilidades que vamos nosotros a manejar dentro de la misma organización. Dentro de los tipos de departamentalización tenemos a los funcionales, que esto consiste justamente en que se agrupan las actividades según la función dentro de las empresas industriales. Esto nos indica que se agrupan de una manera para poder saber hacer y poder manejar qué es lo que va a hacer cada una de las áreas de acuerdo a las actividades que se tengan establecidas. Por producto, esta se hace en base a un producto que se tenga que estar desarrollando, que se tenga que estar realizando. Por ejemplo, cuando se utilizan las líneas de producción y que se van requiriendo alguna o algunas partes proveniente de otras áreas. Esto se utiliza también cuando nosotros separamos en la producción algunos elementos, como por ejemplo, si trabajamos la fabricación de computadoras, bueno, pues podemos tener un área final que pueda llamarse de ensamble, pero también tenemos un área de desarrollo exclusivo o en la producción del teclado, otras en la producción de los CPUs, otras en la producción de cada uno de los elementos, con el afán de que así podamos ir especializando el producto e ir realizando las actividades correspondientes únicamente a la que corresponda. Y por la etapa geográfica o por territorio, bueno, pues en este caso, muchas ocasiones es cuando se habla de operaciones o personal que ya son áreas demasiado grandes, como por ejemplo en la producción, perdón, en la producción de autos, muchas ocasiones, podemos nosotros tener aquí el área de ensamble, pero tenemos que estar trayendo, por decir así, las partes correspondientes generadas desde otras áreas que ya, hablando geográficamente hablando, pues ya se encuentran de manera separada, ¿no? Ya se encuentran en otra zona que nosotros pudiésemos manejar. Por el tipo de clientes, ¿esto qué quiere decir? Cuando se verifica también cuáles serían los posibles compradores si en dado caso para las tiendas, esto es manejable en las empresas comerciales justamente para ir reconociendo qué o cuáles son los productos que se requieren y no estar, por ejemplo, si estamos hablando de empresas de tipo comercial, no estar colocando un negocio comercial en cualquiera de las zonas, sino hay que también identificar que si realmente pueda ser factible para poder estar eh, produciendo o estar rindiendo las ventas en esa zona o en ese lugar. Por, por proceso o equipo, esto se refiere a justamente estar trabajando por departamentos eh, en las que se verifica el desarrollo de acciones o de actividades que nos van a permitir a nosotros también el ir realizando algún proceso y algunos entregables para que otras áreas puedan este, laborar o accionar su función con ellas. Tenemos también la de por secuencia. Esto se encarga justamente de cuando se trabaja para dar la continuidad. Y en este caso, la secuencia se habla también de los turnos y así poder controlar cada uno de los turnos que se están elaborando, darle una continuidad directa hacia lo que se está produciendo, hacia lo que se está realmente, cómo se lleva llevando a cabo.
Y para ir cerrando más o menos, hay que hablar siempre de la división de trabajo. Muchas ocasiones nosotros consideramos que la división de trabajo es hacer menos realmente, pero esto consiste en que nos empezamos a especializar en alguna acción o en alguna actividad y que cada vez nosotros empezamos a ser expertos en ese elemento o esa actividad. Con ello, nosotros nos permite también a ir modificando e ir mejorando nuestra producción y nuestra productividad de acuerdo con dicha actividad o dicha acción. Esto es importante y por ese motivo lo utilizan diferentes organizaciones, empresas, porque con ello, aplicable a las personas, lo que genera es que empiecen a poder aportar cada vez más, más y mejor sus funciones, ¿no? Cada vez se eficienta la acción y la actividad correspondiente a ella. Entonces, la división del trabajo no es una acción, nunca se pensó en una acción que fuera negativa, sino fue la interpretación que se le dio. De hecho, aquí se puede argumentar directamente que el simple hecho de que me digan la palabra división parece ser que me van a quitar o que va a ser menor. No, o sea, aquí siempre nos están designando, ya hablando como empleado, hablando como actividad, están ubicando y están buscando que se empiecen a especializar por dicha acción o dicha actividad. Y con esto, pues al hacer o al estar generando actividades repetitivas, pues cada vez van o se van haciendo parte de la eficiencia. La división de trabajo es justamente la separación de actividades complejas en componentes, con el objetivo de que las personas sean responsables de un conjunto limitado de actividades y no de la actividad como un todo, ¿sí? Que era de lo que estoy argumentándoles. Y esa es una parte muy necesaria e importante y que también nos apoya, nos ayuda directamente a crecer como seres humanos. Entonces, la división de trabajo no lo vayamos a conocer como algo negativo. Dentro de las ventajas, bueno, pues el obrero adquiere mayor habilidad en, en operaciones sencillas y repetitivas con frecuencia. No pierde el tiempo en pasar de una operación a otra, ya que siempre es la misma en la utilización de alguna postura o alguna herramienta. Sí, es repetir siempre la misma operación, por tanto, pues tiene la facilidad de descubrir procedimientos más rápidos, o sea, puede tener una habilidad mayor sobre lo que se está generando. Dentro de las desventajas, podemos decir que, pues bueno, entorpece el espíritu del hombre, en este caso, porque pues siempre es la misma operación como tal, pero pues bueno, aquí tendríamos que ir analizando ese proceso, ¿no? Pues para eso puede existir también capacitaciones para ir cambiando o ir adecuándonos hacia las diferentes áreas. Hace aprender al trabajador una sola parte de cualquier procedimiento, de cualquier oficio, de cualquier actividad y no lo desempeña de manera completa. ¿Por qué? Porque nada más es dueño, es partícipe de una de esa parte, ¿no? Una parte de ella. Que hace que el obrero siempre sea dependiente en cuestión en este caso del fabricante, ya que pues no sabe hacer más de- que una parte en el proceso, o sea, no sabe más que poder trabajar en alguna acción o alguna actividad correspondiente y no puede estar viéndolo como un todo de manera general. Los trabajos llegan a convertirse en monótonos por la sencillez y porque se está repitiendo a cada momento, ¿sí? Muchas veces los principales accidentes, ya si empezamos a analizarlos, los principales accidentes pueden estar ocurriendo porque hay personas que tienden a aburrirse demasiado pronto. Entonces,
ahí también ese puede considerarse como una desventaja manejable en ella. También nos dice que aumenta demasiado la proporción, la producción, ¿sí? Y puede con ello dar lugar a que se presenten, ¿sí? Las crisis dentro de las industrias. Esto, ¿por qué? ¿Por qué las crisis dentro de las industrias? Por la sencilla razón de que pues, puede haber algo más de unas cosas que de otras. Bueno, hasta aquí nos quedamos con los principios directamente de organización.